En la actualidad, es uno de los santos más venerados por la Iglesia Católica. Fue un diácono y mártir de la Iglesia romana, y uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice de ese entonces. Pero no te platicaré sobre su vida, te platicaré sobre cómo murió Lorenzo de Roma. Lorenzo de Roma, o actualmente San Lorenzo, murió el 10 de agosto del año 258 después de Cristo. Se cuenta que en aquel entonces Roma estaba bajo el mandato del emperador Valeriano, quien ya era conocido por su persecución y prohibición hacia el culto cristiano. Tanto así que, en palabras del mismo Valeriano, los obispos y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Nobles y caballeros deben ser privados de sus bienes, y si aún así continúan siendo cristianos, que sufran la pena capital. Lorenzo de Roma, en ese entonces, era quien administraba los bienes de la iglesia y el cuidado de los pobres. Fue entonces cuando el emperador Valeriano le solicitó que le diera toda la riqueza que poseía la iglesia. Lorenzo de Roma ya lo conocía y sabía de lo que este hombre era capaz. Aún así, le contestó con la petición de que le diera 3 días para poder recolectar todos esos bienes de los que se hablaba. Fue entonces cuando Lorenzo de Roma, en vez de recabar lo que Valeriano reclamaba, decidió repartirlo entre toda la gente de Roma, al mismo tiempo que fue juntando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, ciegos y leprosos que él conocía. Ya cuando llegó el tercer día, Lorenzo de Roma le presentó a todos esos pobres y enfermos, diciéndole que ellos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. Esto para Valeriano no fue más que una burla, y fue ahí en donde, mirando fijamente a Lorenzo de Roma, le gritó: ¿Cómo te has atrevido tú a bromearte de mí? Entonces, con esto, tú deseas la muerte, pero no has de morir en un santiamén, no. Yo alargaré tu agonía. Valeriano primero mandó a que se le capturara, para después torturarlo. Acto seguido, mandó traer una parrilla de hierro tamaño humano, en donde Lorenzo de Roma fue recostado, y así dar inicio a quemarlo vivo. Lo sorprendente fue que después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiente, el mártir, aún consciente de todo lo que ocurría con él y a su alrededor, volteó a ver al verdugo y le dijo: Ya estoy asado por un lado, ahora voltéame hacia el otro lado para quedar asado por completo. El verdugo, sorprendido de su reacción, mandó que lo voltearan como él lo había pedido. Y cuando sintió que su cuerpo ya estaba completamente asado, se burló nuevamente diciendo: La carne ya está lista, a comer. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, Lorenzo realizó un último rezo por la religión cristiana, y fue ahí donde exhaló su último suspiro. Todo esto mientras su cuerpo seguía cubierto por las ardientes llamas. Pero, ¿y qué pasó con Valeriano? ¿Se salió con la suya? Pues no. Algunos dicen que fue una especie de justicia divina, y todo esto en manos de Sapor I. Aunque no se sabe con exactitud una versión de su muerte, se relata que Valeriano fue hecho prisionero por los persas, quienes eran gobernados por Sapor I.
Al parecer, Sapor se adueñó de Valeriano como un trofeo. Algunos afirman que lo llevaba a cualquier lugar al que iba, solo para poder utilizar su espalda como escalón de apoyo al montar su caballo. Sapor sabía que mientras Valeriano siguiera con vida, existía el peligro de que los romanos fueran a rescatarlo. Entonces, un día, cansado de mofarse de Valeriano, se cree que Sapor ordenó que lo ataran a una silla y lo obligó a tragar oro fundido para después solo ejecutarlo. Se cuenta que Sapor desolló su cadáver y lo usó durante décadas como trofeo en uno de los templos de su imperio. Templo en donde le divertía recibir a los embajadores romanos y así conversar con ellos delante del mutilado cadáver del que un día fue su emperador. Bueno amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Y pensando un poco en San Lorenzo, estando en sus zapatos, ¿tú serías capaz de pronunciar esas mismas palabras